Hola, me presento, mi nombre es Edgar Rodríguez. Mi seña es esta. Bueno, yo soy una persona sorda, de los sordos sordos. Mi familia conformada por 7 hermanos oyentes y yo soy la única persona sorda. Hace mucho tiempo, cuando niño, vivía allá en Boyacá, exactamente en Chiquinquirá. La comunicación con mis hermanos buena no era regular. Sus señas eran muy básicas y nos comunicábamos de esa forma. Luego ya a ellos les fue muy bien en el colegio, avanzaban pues eran colegios para oyentes. Yo me vine para Bogotá a la edad de 12 años sin haber recibido ningún tipo de educación. En ese momento habían muchos colegios para oyentes e incluso algunos para ciegos, pero para personas sordas escasitamente aquí en Bogotá y Medellín, y nada más. A pesar de que había un gran número de personas sordas sin educación. Bueno, estando en Bogotá en mi búsqueda encontré el Instituto Colombiano de Ciegos y Sordomudos San Cristóbal. Yo estudié en ese mismo instituto, ahí crecí, después trabajé como zapatero. Yo no estuve por ahí haciendo nada, de ninguna manera. Yo me fui a estudiar, a aprender, aprendí a escribir con los sordos, muy bonito todo. Habían sordos pues que no sabían muchas cosas y yo les enseñé, les ayudaba, les enseñaba señas para que les fueran bien, las fueran cambiando por otras y eso hizo que mejorara. Me alegró mucho que les fuera bien y ahora ya tengo mis años. Yo estudié en un colegio mixto, el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, colegio de corte oralista, este era de monjas. Allá estaba Soledad, creo que así se llamaba, eran 2 profesoras que nos enseñaban con señas, iban también escribiendo en el tablero, nos hacían practicar la pronunciación, sintiendo la vibración de nuestra voz. Copiábamos en nuestros cuadernos todo lo del tablero, todo era relacionado con el catecismo, la religión, eso era cosa de todos los días, que Dios, que religión y bueno. Mi nombre es Enrique Jiménez y esta es mi seña. Nací en una familia de padres oyentes y 9 hermanos también oyentes, y yo soy la única persona sorda de mi familia. De pequeño, mis padres me llevaron al médico y allá les dijo que yo no oía nada, no sabían la causa. El médico le recomendó el Instituto San Cristóbal por allá en el sur. Entonces mis padres me llevaron para allá. Yo tenía 5 años cuando llegué a ese internado. Cuando llegué al instituto, todos me observaron y me preguntaron, ¿usted es sordo? Y les dije, sí, yo soy sordo. Tenía puesto un corbatín y entonces por eso todos me bautizaron con esta seña. Ya en el colegio yo me sentía más tranquilo al ver todos hablando en lengua de señas. Allá adentro había niños muy pequeños, sordos, otros hipoacúsicos y todos hablando en lengua de señas. Allá en San Cristóbal también había personas ciegas. De los sordos recuerdo a Edgar Alto, él usaba corbatín y hablaba en lengua de señas. Yo miraba todo y no entendía a los sordos ahí moviendo las manos. Recuerdo que Edgar me dijo, yo a usted no lo conozco. El instituto tenía varios dormitorios y le fueron explicando a mi papá todo lo del estudio, el internado. Al día siguiente ya me traje las cosas, la maleta, la ropa, todo para instalarme en ese lugar. Me asignaron la habitación y al otro día ya empecé a estudiar, copiaba todo y veía a las personas hablando en señas y seguía pues sin entender mucho.
Los profesores allá no utilizaban en absoluto la lengua de señas. En todo momento hablaban y nos pegaban en las manos cuando utilizábamos la lengua de señas. Eso me asustaba. Cuando llegaba el maestro y conforme iba anotando en la pizarra, nosotros igual escribíamos, copiábamos las letras que ponían ahí, pero sin entender nada. Luego revisaban y nos decían que estaba todo bien y nos calificaban. Para los estudiantes la lengua de señas estaba totalmente prohibida. Absurdo. Cuando el maestro se retiraba, nosotros aprovechábamos para hablar en lengua de señas, pero una vez que regresaba nos quedábamos quietos. ¡Qué pérdida de tiempo! Y así se me pasaron 3 años. Entonces ahí estábamos aprendiendo sobre la religión, Dios, y a medida que nos ponían texto en la pizarra nosotros copiábamos, pero sin entender. Los profesores seguían sin hablar en lengua de señas y ¿qué podíamos hacer? Nos sentíamos impotentes ahí copiando palabras que no nos explicaban. Uno se las aprendía de memoria sin entender. Luego llegó un profesor y él era ciego, oyente. Al verlo, nosotros los sordos tratábamos de entender porque él llegaba y escribía, pero tampoco sabía señas. Él medio veía por un ojo lo que iba escribiendo y tanto yo como mis compañeros no le veíamos sentido a eso, porque la lengua de señas, ¿dónde estaba? Ahí seguíamos copiando sobre los mismos temas, nos esforzábamos y practicábamos mucho esas palabras. Ahí hacíamos planas para luego recibir todos el mismo elogio. Los profesores nada de lengua de señas, gravísimo. Yo reflexiono recordando todo eso y al ver cómo hace 20, 30 años atrás los profesores no utilizaban lengua de señas, grave. Luego pasaron los años, yo crecí y veía cómo había muchos profesores oyentes aún sin utilizar lengua de señas. En ese momento llegó un profesor sordo y era temeroso, pero en esa época ya había terminado el colegio, tendría yo 16 o 17 años. Mi papá trabajaba con Jorge Eliezer Gaitán, siempre lo acompañaba, iba en los carros con él, puesto que mi papá era abogado y eran muy amigos. Mi papá me lo presentó, me pareció muy emotivo. Y luego me lo encontraba casi a diario. Meses después me enteró de su muerte y eso me sorprendió. Eso ocurrió ahí en la 13, cerca de la oficina donde laboraba mi papá. En el instituto uno podía comer, dormir. Ahí estaba un profesor que me tomó de la mano y me enseñó el lugar en un recorrido. Mis padres nos acompañaban y de un momento a otro ellos ya se habían ido. Me puse a llorar y pues me tocó quedarme. Tuve mucho miedo. Apenas tenía 5 años. Ahí me dieron una cama y yo no conocía a nadie, a ningún sordo. Habían muchas camas y como 50 sordos cada uno con la suya. Todos los días nos levantaban a las 6 de la mañana y pasábamos a los baños compartidos donde nos bañábamos juntos con agua fría. Nos tocaba meternos ahí bajo esas regaderas. Como unos 15 minutos de tiempo para cambiarnos porque a las 7 teníamos que estar listos para realizar actividad física en el patio. Y a las 7:30 tomábamos el desayuno por unos 15 minutos.
Ya en las clases nos entregaban unos espejos grandes y frente a ellos nos tocaba pronunciar letras, y ahí con esas terapias, y la profesora me decía: diga papá, mamá y mírese ahí. Y luego las letras A, E, y pues ahí poco a poco iba aprendiendo esas palabras. También nos hacían sentir en nuestros estómagos cuando decíamos ja, ja, ja. Al año ya me había aprendido algunas palabras, las sabía decir, escribir, y con eso pasé a primero y segundo de primaria. Cuando tenía unos 9 o 10 años. A otros compañeros sordos, el profesor en ocasiones les pegaba con un palo porque se les hacía difícil pronunciar bien las palabras. Entonces les daba con una varilla en la cabeza y esto les ocasionaba chichones. También cuando jugábamos entre nosotros, al profesor no le gustaba. Los cacheteaba y en ocasiones nos hacía caer al piso, y por todo esto teníamos muchísimo miedo. Decíamos: qué profesor tan malo, lo detestábamos y nos daban ganas de hacerle lo mismo. Pero nosotros, tan pequeños, y como él sí era grande, no podíamos hacerle nada. Seguíamos estudiando, después hicimos la primera comunión. Cuando terminé mis estudios, salí a trabajar y cada año iba de visita. Y en una de estas, en diciembre, me contaron que el director Luque había fallecido en un accidente, y en febrero llegó a reemplazarlo un padre que yo no conocía. Ya no contábamos con la presencia de Luque. Éramos como un grupo de 6 amigos sordos cuando llegó el profesor Eduardo, una persona sorda, y nos comentó que había un café allá por la 7ª con 12, donde siempre se reunían personas sordas. Nosotros fuimos por primera vez, estaba ubicado en un sótano. Al llegar, las personas sordas que estaban ahí nos dijeron que éramos muy jóvenes, ellos tendrían unos 20, 25 años, pero Eduardo les dijo que no, que nos dejaran mirar. Y ahí nos quedamos observando cómo hablaban. También nos invitó a que regresáramos en la semana que venía, que ellos siempre estaban ahí a partir de las 6 y llegaban después de trabajar. Y así empezamos a frecuentar ese lugar. Ese era el Café Santo Domingo, eso decía en la entrada. Me invitaron a bajar y al entrar me sorprendí al ver tantas personas hablando en lengua de señas. Eran personas sordas de escasos recursos, muy pobres, que yo no conocía. La persona que me llevó me dijo que ellos llevaban ya 10 años yendo a ese lugar y él había llegado hace un año. Luego me dijo: acompáñeme que yo lo llevo a otro lugar donde están los sordos más adinerados, los ricos. Y yo pensé: ¿ricos? ¿Cómo así? Bueno, vamos, fuimos allá. Y al llegar le dije: venga, entre conmigo. Y me respondió: no, allá están los ricos y yo pues soy pobre, entre usted. Le agradecí y subí las escaleras, y al llegar vi a un grupo de personas sordas. Estaban Jorge, Rodrigo, Roberto y otros sordos de otro nivel de familia adinerada. Uno de ellos me saludó y yo pensaba: vea pues, por allá los sordos pobres y acá los ricos, separados. Bueno, este último lugar estaba en la carrera 8ª con calle 13, era un café. Yo iba con más frecuencia al café, lo hice por 8 años, y también iba al otro bar allá abajo, iba siempre a los 2 lugares. Allá me encontré por primera vez con Jorge y Roberto Herrera. Su papá era abogado.
Ellos eran hermanos y gracias al apoyo del entonces presidente Gómez, tanto Jorge como Roberto pudieron hacer un viaje de estudios costeado en su totalidad por el gobierno. Viajamos a Canadá y al llegar allá vimos que estaban los sordos organizados en asociaciones y pensamos, en Colombia no tenemos nada. 2 años después nos regresamos con mi hermano y se pensó en la sociedad de iniciar a trabajar en eso. Empezamos entonces a trabajar, les dijimos a los sordos podemos hasta hacer una federación, allá la tienen. Cuando Jorge y Roberto regresaron de Canadá, estábamos todos expectantes por cómo les había ido. Allí nos comentaron que había muchos sordos en ese país y que se comunicaban en lengua de señas. Nos contaron también que habían organizaciones de personas sordas LGBT y claramente en nuestro país eso no se veía. Increíble. Eso hace tiempo, estoy hablando de 1953 y lo que pasaba en Estados Unidos y Canadá. Aprendieron y vieron mucho sobre la educación. Había un café, un club donde frecuentaban muchos sordos de diferentes países. Allá se reunían todos y hablaban en lengua de señas. Jorge quedó asombrado al ver que muchos sordos se casaban. Aquí sordos casados había pocos. Bueno, él aprovechó todo lo que vio y aprendió, y cuando llegó a Colombia nos reunió a todos los sordos y nos dijo: vengan, miren que allá hay un club. No sabíamos a qué se refería y queríamos que nos contara más. Bueno, entonces Rodrigo Villegas empezó a reunir dinero de todos los sordos. Con los estudiantes iba a los colegios y cuando ya había una cantidad considerable, se casó y se perdió y todo lo quedó en la nada. Tocó devolver toda esa plata y ya no pudimos hacer el club que queríamos. Le insistimos a Jaime para que sea presidente porque él sabía escribir, yo escribiendo regular, y además tenía amigos abogados que le podían ayudar con los trámites, papeles, con los estatutos, y eso era algo positivo. Cuando ya tuvimos todo para la creación de la sociedad, fuimos a pedir una casa allá donde el alcalde Mazuera. A su cargo estaba la alcaldía en ese momento. Allá fuimos y le dijimos, él nos recibió y le contamos que nosotros los sordos nos reuníamos ahí en la cuadra del café. Allá llegábamos y que la gente se nos burlaba y que a ver si nos regalaba una casa para la sociedad. Él nos dijo que con mucho gusto nos colaboraba y llamó con un timbre a una persona. Cuando ésta llegó le dijo: hágame el favor, mire que aquí están los sordos, le vamos a entregar una casa para su organización. Así fue que recibimos su apoyo del alcalde Mazuera y pues nosotros agradecidos estábamos. Hicieron todos los trámites y nos entregaron las escrituras de la casa. Y esa estaba ubicada en la calle 34. Al llegar allá y verla, muchos sordos quedaron desilusionados, no les gustó nada. Claro, es que ellos refinados eran ellos, estaban ahí Jorge y otros adinerados como él, pero a nosotros los pobres eso no nos importó. Si estaba feo se arreglaba, se barría y bueno, ya que tan orgullosos. Si el papá de Jorge con tanta plata no ayudó en nada, nosotros arreglamos eso, no importa, dejamos así. Continuamos con el proceso allá en la alcaldía. Luego nos entregaron las llaves, los papeles con la dirección.
Eso quedaba como por la 34, ahí decían los papeles y allá nos fuimos en el carro. Hace tiempo las llaves eran de esas grandes, antiguas. Entramos y vimos que anteriormente el lugar era una comisaría. En el sótano, ahí abajo tenían las celdas donde metían a los detenidos. Ahí en la sociedad sí eso fue como una cárcel. Nosotros no sabíamos, sacamos todo y lo arreglamos. Antes estaba cada grupo por su lado. De derechos no se hablaba. Y no, debíamos hacer algo, unirnos como sordos y no en el café, allá en la casa de la sociedad. Y para allá nos fuimos. Ignorábamos totalmente que existían otras asociaciones de sordos en el mundo. Nosotros no sabíamos que allá estaban. Sabíamos que éramos los primeros en Colombia, sin saber que en el mundo había muchas. Volviendo al tema de la casa, llegamos allá, nos pusimos a organizar, contribuimos, cada uno de los sordos ponía de su bolsillo, hicimos los arreglos y todo quedó listo. Pasó el tiempo y Jaime fue a la Federación Nacional de Ciegos y Sordomudos. Fue allá porque nos habían comentado que recibían dineros y que la dirección estaba a cargo de una persona ciega. Su apellido era Ospina. El gobierno le entregaba a la federación millones y nosotros ignorábamos esa situación. La seña que utilizábamos en ese momento no era la que actualmente usamos para referirnos a federación. Cuando llegamos, allá estaban las directivas. Todas eran personas ciegas, recibían dineros para todo, para lo del sistema braille. También recibían gafas, bastones, les costeaban la educación, les entregaban abacos y nosotros los sordos, nada, ya como bobos. Es que los ciegos oían y podían hablar con los oyentes y por eso les iba bien. Tenían acceso a créditos de vivienda, recibían educación gratuita. Nosotros los sordos pagábamos poquito, pero nos tocaba pagar. Ellos recibían financiación para su formación en el exterior y les iba muy bien. Y los sordos, nada. La ley reconocía tanto a ciegos como a sordos y ahí nos dejaban a nosotros por fuera. Al enterarse de todo esto, Jaime se ofuscó y enfurecido fue a la federación a pedir que al menos nos dieran para pintar la sociedad y nos dijeron que no, que eso no estaba en el presupuesto y demás cosas. Eso nos fue sacando la piedra a nosotros que sabíamos porque otros sordos desconocían la situación. Yo le dije a Jaime que eso estaba ahí escrito y eso no podía ser así, tocaba cambiarlo. Entonces Jaime se fue a hablar con el abogado de la federación y le preguntó por qué los sordos no estábamos ahí. El abogado solicitó evidencias, se las entregamos a él, la revisión nos dijo que teníamos las de ganar. A los sordos les dije, no sean miedosos, vayamos allá y apropiémonos de la federación. Y ellos allá todos temerosos y yo, ¡hueputa! ¿Qué hacemos? Y se me ocurrió comprar unos botellones de aguardiente y pues darles trago. Estábamos ahí tomando aguardiente, éramos como 40, 50 sordos jóvenes y temerosos. Pero no nos importó, nos armamos de valor y subimos silenciosamente las escaleras y luego arremetimos todo donde estaban las personas ciegas. Movíamos todo, eso fue todo un despelote. Nos movíamos entre la silla, los muebles, ambos ciegos y sordos ahí agarrados unos con otros. Les decíamos que eran unos ladrones, que esa plata era también nuestra. Nos la tenían montada, no recibíamos nada y ellos sí se repartían todo. Algunos de ellos intentaban utilizar el teléfono, pero nosotros les desconectábamos el cable. Y cuando querían llamar por teléfono, ni mierda, se lo desconectábamos. Que van a llamar a la policía.
y les decíamos a todos los sordos que estén pendientes, que que no toquen nada, que controlen todo. Ellos se hicieron al frente en la puerta de la oficina de Ospina. Ahí todos agarrados de la mano y como diciendo, mantengámonos unidos para sacar a estos sordos, esta federación es nuestra. Luego llegó la policía, uno de los agentes se acercó a donde estaban los ciegos y uno de ellos lo cogió, le tiró el sombrero y ahí lo tenía cuando se dio cuenta que era un policía y todo apenado le pidió disculpas, imagínense, le sacó el sombrero y se lo botó, lo había estrujado todo. Ay, joder madre. Nosotros los sordos no podíamos de la risa al ver eso y nos burlamos mucho. Bien hecho, merecido se lo tenían. Yo estaba muy joven, tenía 17 años, la situación era confusa. En la oficina estábamos Jaime, Pinzón, Humberto y yo. Los cuatro llegamos al escritorio y esculcamos en los cajones y eso llenito de cheques por millones y millones de pesos. Y ahí fue que nos dimos cuenta de cómo repartían los recursos. Eso era muchísima plata. Los ciegos recibían por todo lado. Se repartían eso entre sus allegados y los sordos muy poco. Ah bueno, y con más razón nos quedamos ahí y no nos íbamos a salir de la federación. En la calle la gente pasaba al frente y miraba a ver qué estaba pasando. Ya nos veían en las ventanas y se preguntaban qué pasaba. Entonces Jaime empezó a gritar que los ciegos estaban ahí y que no ayudaban a los sordos. La gente nos alentaba y Jaime seguía gritando. Tomó un megáfono y siguió diciendo que por qué los ciegos estaban ahí y los sordos no. En ese momento de la lucha con los ciegos estábamos con documentos y todo cuando llegó la prensa y tomaban fotos con sus cámaras y se sentían flash por todas partes. Con la prensa eso se supo en todo el mundo. En las fotos se veía personas sordas y ciegas peleando. De un momento a otro una multitud de periodistas llegó y todos tomaban fotos. Luego llegaron unas personas de la Universidad Nacional. Los de la Nacional fueron muy considerados, nos preguntaron desde la calle qué estaba pasando. Jaime les contó a través del megáfono y ellos nos ayudaron. Fueron hasta el hotel de Kendama, un hotel muy elegante, y nos trajeron una ollada de sopa grande. También trajeron una bolsada de pan y café para que comiéramos algo y nosotros estábamos muy agradecidos con ellos. Mientras estábamos ahí enfrentados llegó el abogado, el nombre de él es Edmundo. Él sabía mucho sobre el tema y nos dijo que sí, que nosotros los sordos teníamos derechos. De esa manera ya teníamos argumentos y continuamos enfrentados con los ciegos. Luego la policía medió la situación y sacaron a los ciegos de las oficinas, pero nosotros nos quedamos dentro. Y ahí nos quedamos a pesar de ese temor que sentíamos. En ese momento el presidente creo que su apellido era Lleras. Él emitió un comunicado dirigido a nosotros donde nos pedía tranquilidad y decía que regresáramos a nuestras casas. Imagínense, era orden del propio presidente. Bueno, nos retiramos de ahí y ya no sentíamos temor por el enfrentamiento, pero con todo lo que había ocurrido, eso fue un caos total, tenaz. Eso salió en las noticias internacionales casi todos los días, en los periódicos casi por un mes, terrible.
Ante toda esa confrontación emitieron una orden de arresto para 9 de nosotros, los de los sordos. Jaime nos alertó y nos dijo que nos apresuráramos a escondernos, que no nos dejáramos ver. Él dijo que se quedaba sin esconder, ya que era el presidente y que daba la cara por todos. Entonces Jaime fue al billar en Santo Domingo, luego de ir a trabajar, y hasta ahí llegó la policía. Le entregaron la orden de arresto y él aceptó todos los cargos, y entonces se lo llevaron. A pesar del hecho, él iba tranquilo, diciendo a los sordos que mantuvieran la calma, que eso no era nada. Una vez lo metieron a la celda, llegó su abogado con una máquina de escribir y se la pasó por entre las rejas, y Jaime, con el apoyo de Edmundo, empezó a redactar un documento. Cuando estuvo listo, se lo entregó a las autoridades y ya. 2 días estuvo ahí y lo dejaron libre, y los 8 que estábamos escondidos y con miedo en las casas salimos porque ya nos dijeron que no nos iban a detener. Y Jaime decía: ¿sí ven? Eso no es nada, no sean bobos. Él era muy sagaz, como era hipoacústico, y oía, poseía más información que nosotros, que por la ignorancia pues teníamos miedo. Bueno, pasó todo y regresamos a la sociedad, y luego de un tiempo, de manera sorpresiva, la Federación Mundial de Sordos, que nosotros ni sabíamos que existían y que sabían de nosotros, envió un reconocimiento a la sociedad por el impacto que tuvo este suceso a nivel mundial, ya que éramos pioneros aquí en Colombia, y además nos felicitaban. Por allá los sordos europeos decían que era un hecho único en la historia, que eso nunca se había visto. Estaban sorprendidos, y éramos personas sordas igual que ellos. Entonces prepararon un documento y lo enviaron a la sociedad. Y allá debe estar enmarcado, allá en la sociedad. ¿Dónde más? Y que nadie me diga que no, allá debe estar. El reconocimiento lo enmarcamos y lo fijamos en la pared. Fue un triunfo para la sociedad. En Colombia fuimos pioneros. Logramos disolver la federación y nos conformamos como organización. En el mundo no se había visto eso. Nosotros fuimos los primeros, y ahí tienen las evidencias. Los sordos estábamos muy contentos porque demostramos que somos iguales a todos y que estamos a la altura de las circunstancias. Aquí en Colombia somos bien berracos, no somos ningunos burros. Muchas veces piensan que los europeos, allá muy del primer mundo, son los que saben, que acá en Latinoamérica somos menos. ¿Menos qué? A ver, al contrario, somos más fuertes, más luchadores. Primero estuvo Argentina, segundo Chile, y tercero nosotros, para que vean. El reconocimiento estaba redactado con palabras de un alto nivel. Al principio no entendíamos qué decía, hasta que un compañero hipoacústico nos explicó. Colgamos ese reconocimiento en la pared, y al mirarlo nos sentíamos muy orgullosos por la hazaña. Jaime leyó de dónde venía el reconocimiento y tomamos la decisión de afiliarnos a la Federación Mundial de Sordos. Estuvimos afiliados durante 8 años, pero luego la situación económica se puso difícil, y también, como el nombre de nuestra organización era Sociedad de Sordomudos de Colombia, habían otras agrupaciones a nivel nacional que no estaban de acuerdo y decían que seguro nos robábamos la plata, que como el nombre era de Colombia, los dineros los recibíamos, y empezaron los problemas. Tiempo después, la federación, que ya tenía experiencia porque por allá el tema de los derechos no era nuevo, allá por 1951-56, ya la Federación Mundial tenía normas que reconocían a los sordos como iguales en derechos a los oyentes. Entonces nosotros enviamos una solicitud para que nos envíen toda esa información que era desconocida por nosotros.
sobre los movimientos de la comunidad sorda y muchas cosas más. Todo eso está guardado allá en la sociedad, toda esa información nos sirvió para progresar. Fuimos allá al edificio del llamado Capitolio. Sí, hicimos la convocatoria para que vinieran las personas sordas de todo el país, pero llegaron muy pocos. Solo estaban los de Cali y Medellín, es decir, los de Asanzo. Estábamos 3 organizaciones nada más, muy pocos. Ahí en el Capitolio íbamos para hablar sobre los derechos de los sordos, sobre la educación, el trabajo y todos esos temas. Llegamos nerviosos, pues era el Capitolio. Ingresamos y Jaime nos anunció con una persona porque estábamos esperando a los ministros que estaban allá en plenaria y a nosotros nos correspondía el tercer tema, en el que tratarían sobre las personas sordas. El gobierno mucho no ayudaba, las respuestas que esperábamos nunca llegaron, sus compromisos quedaron en la nada, tanto con entidades del gobierno como con empresas privadas. A los sordos nos tocaba muy duro. Las empresas lo que hacían era rechazarnos por ser sordos. No teníamos oportunidades laborales a diferencia de los oyentes, y eso que muchas veces el trabajo que realizábamos era mucho mejor que el de ellos. Había muchos sordos más inteligentes, y es que los sordos nos concentramos en nuestras labores a veces más que muchos oyentes, pero igual siempre recibíamos un pago menor cuando muchas veces teníamos que realizar trabajos mucho más arduos. Fuimos allá en grupo, éramos todos muy jóvenes. Ahí vimos cómo hablaban sobre diferentes temas relacionados con la sociedad. Estábamos buscando la manera de que la sociedad fuera legitimada a nivel nacional, y además se trataron temas sobre la pensión, la salud, el trabajo, un mejor salario. Por último, quisiera que las personas sordas no aceptemos ningún tipo de discriminación. Podemos ser fuertes. Creo que nosotros en nuestro momento lo hicimos bien y muchos ya se han ido. Fueron buenos momentos.